Hola, ¿cómo está? María Bueno, José. Hola, profe, ¿cómo está? Bien, gracias. ¿Ustedes cómo están? bien, profe, gracias. Qué bueno. ¿El resto? Todo bien, profe. Todo bien, gracias Perfecto, a Dios. perfecto, perfecto. Bien, nos estamos acercando ya al final ya. Tenía, tenía identificado algunas cosas que íbamos a ver, pero vamos a aprovechar el tiempo porque me interesa que veamos también lo que significa el nuevo protocolo referido a cómo se va a controlar el ingreso de turistas al país, ¿no? Así que lo vamos a ver. Súper, qué bueno, porque yo creo que estamos todos ansiosos de que lleguen luego. Sí. Esto apareció hace muy poco, unos días atrás, ¿ya? Y lo vamos a ver. Documentación del MinSal y recibe el nombre de Protocolo de Vigilancia de Viajeros. Ojo, fase 4. Tengan, a ver, ustedes que tienen a cargo o tienen una pymes, esta es la forma más o menos efectiva de realizar un documento, ¿ya? Eh, Principalmente referido a lo que es un protocolo en sí. Si nosotros vemos el procedimiento, luego explica a qué se refiere. En este caso, pusieron versión 1.0. Recuerda que yo le expliqué que podía ser versión 0.0. Y primero da un glosario, ¿no es cierto?, de qué se refiere, que todos nosotros lo conocemos, ¿ya? El CNE es un Centro Nacional de Enlace del Ministerio de Salud. El COVID-19 está referido al SARS-CoV-2. El EPP ya todos conocemos a qué se refiere, el equipo de protección personal. El MinSal referido al Ministerio de Salud. La OMS, la Organización Mundial de la Salud. PDI, Policía de Investigaciones. RCI, Reglamento Sanitario Internacional. Y la Seremía se refiere a la Secretaría Regional Ministerial. Referente a la introducción, la vigilancia de viajeros requiere principalmente un análisis del escenario epidemiológico, teniendo en cuenta, ojo con esto, ¿qué se va a tener en cuenta? El contexto local de los países de origen y de destino. Reitero, el contexto local de los países de origen y de destino. No existe un sin riesgo, reitero, no existe un país que se determine como sin riesgo. Al considerar la posible importación o exportación de casos en el contexto de los viajes internacionales. Por lo tanto, es necesario tener que realizar una evaluación, ¿ya? Y gestión de riesgo, donde vamos a, este tiene como objetivo, ¿no es cierto?, identificar, reducir y mitigar los riesgos. Como todos sabemos, ¿no es cierto?, la situación epidemiológica del COVID-19 varía entre países. Por lo tanto, cuando hay viajes internacionales, cada viaje va a tener distinto nivel de riesgo de exportación e importación del COVID-19. Esto es dependiendo del país de salida y el país de llegada del pasajero. Por lo tanto, vamos a analizar 4 escenarios respecto a la situación epidemiológica del país. Referido a sin casos, países, territorios, áreas sin casos confirmados. Aparece el número 2, donde dice casos esporádicos, países, territorios, áreas con uno o más casos importados o que se haya detectado en el país. Agrupaciones o clúster, países, territorios, áreas que experimentan casos agrupados en tiempo
ubicación geográfica y o exposición común, ¿ya? Transmisión comunitaria. Países, áreas, territorios que experimentan brotes más grandes de transmisión local definido a través de una evaluación de factores que incluyen, entre otros, una gran cantidad de casos no vinculables a cadena de transmisión. ¿A qué se refiere eso? ¿Alguien me podría contestar eso? ¿Qué es? País de origen. Ya, pero dice gran número de casos no vinculables a cadenas de transmisión. Analicemos eso primero. ¿Los sistemáticos? No, Que no vienen todos del mismo Como hay gente que sector. llega. ¿No es como el centinela? no, el centinela está abajo. El centinela lo determinamos, ¿no es cierto? Pero analicemos esto primero. No vinculables a cadenas de transmisión. ¿Qué se ha perdido? Gente que La está trazabilidad. enferma en Muy sí. bien, la trazabilidad. La trazabilidad. Entonces, si se pierde la trazabilidad, que es uno de los problemas que está teniendo hoy en día la gran cantidad de países, vamos a determinar que ya hay un gran número de casos que no podemos vincular. No lo podemos vincular a cadenas de transmisión. Ahora, gran número de casos de vigilancia de laboratorio Centinela. Ya todos nosotros sabemos a qué se refiere Centinela, ¿cierto? Múltiples clústeres no relacionados en varias áreas del país. O sea, no hay una interrelación entre un gran número de casos referente, por ejemplo, si colocamos Chile, el sur de Chile, el centro y el norte. Y pendiente, la clasificación de transmisión no ha sido informada a la OMS. Recuerde que todos los países involucrados a través de la OMS tienen que entregar, ¿cierto?, la cantidad de personas o cómo están llevando el monitoreo para verificar casos. ¿Está claro? ¿Está claro? Eso es labor del Estado. En tanto, el riesgo de importación de casos en el país de llegada depende de muchos factores, donde en forma directa va a estar la situación epidemiológica en el país de salida y en el país de llegada. Hasta allí, ¿todo claro? Sí. Perfecto. El resto, todos, Sí, profesor. ya, perfecto. Profe, Cuando, profe, sí, esa sí, es la definición de los posibles contagios que pueden llegar, ¿cierto? Las personas que pueden llegar contagiados son los distintos escenarios en que pudieron haber estado, por según el supuesto, país que vengan, obviamente. por supuesto. Es decir, que lo que hizo la autoridad sanitaria hizo una subdivisión de todos los posibles, cómo podrían llegar acá. ¿Ya? Eso de pendiente, claro, es lógico analizarlo como pendiente porque la clasificación de transmisión, por ejemplo, el país la OMS no ha recibido la información del país, por ejemplo, ¿ya? Pero independiente del escenario que vengan, de la situación del país o del escenario que vengan de agrupaciones clúster o transmisión comunitaria, lo que sea, el protocolo es uno solo, se rige para todos. Para todos, por supuesto, por supuesto. Ahora, en tanto, el riesgo de importación de casos en el país de llegada depende de varios factores, incluido la situación epidemiológica en el país de salida y el país de llegada. ¿Cómo consideran que está? A ver, analicemos como país, no sectoricemos, porque en este momento el norte de Chile tiene muy pocos casos, pero analicemos la situación país. Eh, eh, ¿Cómo está, creen ustedes, el proceso de transmisión del COVID-19? ¿Se ha controlado, se mantiene? O sea, ha bajado de cómo tuvimos el pic. Claro, pero Pero hoy día retrocedieron varias comunas a cuarentena. claro que sí, claro que sí. Y si nos vamos al punto de vista macro,
el país se ha mantenido con niveles de contagio casi permanentes sobre los 1000, 1000 y tantos diarios, ¿se han dado cuenta? Entonces, el hecho de que tengamos ese nivel de contagio, vamos a decir que no hay, no es el control, sino que la capacidad de transmisión se mantiene. Ojo con eso. Se mantiene, ¿ya? Que es una de las cosas que se analiza, sobre todo hay que esperar también, por ejemplo, los casos, el rebrote que va a tener Argentina, por ejemplo, con la muerte de, del Diego Armando Maradona. Maradona. Claro, no, aparte de que tienen niveles de contagios tremendos, nosotros al lado de ellos, nada. Yo lo que pasa es que en varios países, en Chile también ocurre que las comunas están saliendo ya a protestar ya por las medidas de cuarentena y de restricciones que el Estado está tomando, porque prácticamente hay zonas en que se está llegando a un nivel en que o te morís por COVID o te morís de hambre. Sí, La también. gente tiene que trabajar y todo eso. Entonces, es complicado. Yo lo que me he dado cuenta de que empezó la pandemia en marzo prácticamente, o antes, el Estado a través del Ministerio de Salud de repente juegan con las cifras para cuánto se publican cifras para tomar medidas populistas. No sé si me entiende, porque Se me perdió. Tiene problemas. Yo creo la mitad que salen. Tiene problemas de conexión. Trate de conectarse de nuevo, se perdió. No. A ver. No se escucha. ¿Me escuchan ahora? Ahora sí. ¿Aló? Ahora sí lo escucho. ¿Aló? ¿Sí me escucha? No, es que Sí. la cifra, ya, es que la cifra, en fin, sí lo escucho. ¿Me escucha ahí? Sí. Sí. Ahora me escucha. Sí, perfecto. Lo que pasa es que la cifra a nivel de gobiernos, sobre todo en América Latina, y pasó en Chile, y no sé si está pasando ahora, que las estadísticas se vuelven medias populistas porque las manejan a antojo, como lo que pasó en el tiempo de Mañalich, se vuelven medidas populistas como para congraciarse con la gente, porque lo más malo que le puede pasar a un Estado son cosas como Lo abdujeron. pandemia y cosas así, donde hay que Revise. tomar medidas duras. ¿Ah? Revise. Es que Revise su conexión porque no ¿me se escucha pierde. ahora? Se pierde. Revise la conexión. ¿Me escucha? Vuelve a la madre nodriza, ¿Y ahora? madre nodriza. Houston, ¿me escucha? Atento, Sí, Houston. pero se corta. Te escuchas ¿Ves un el rato problema? bien, pero después de un rato te cortáis. El problema acá de las conexiones acá en Taltal, por eso que le explicaba la otra vez. Trate de conectarse de nuevo. ¿Ya? Bien. Cuando el país de salida y el país de llegada comparten una intensidad similar de transmisión referente al COVID-19, no existe un riesgo sustancial de impacto potencial en la situación epidemiológica actual. ¿Entendieron eso, cierto? Aparte que se entiende, profe, que vienen con PCR negativo, pues entonces, ¿qué impacto va a tener? Por supuesto. Cuando el país de salida
experimenta una transmisión más intensa, reitero, cuando el país de salida experimenta una transmisión más intensa del virus que el país de llegada, el riesgo de afectar negativamente la situación epidemiológica en el país de llegada es mayor. Y es lógico pensarlo, ¿cierto? Sí. Cuando el país de salida o localidades fronterizas están experimentando una transmisión de menor intensidad, entonces el riesgo de afectar adversamente la situación del país de llegada es menor. Objetivo general. Mire, yo siempre les dije y compartimos esto y les expliqué. ¿Se recuerdan cuando comenzamos a hablar referente al protocolo en sí de ustedes? ¿Qué les dije? Planteen siempre un objetivo general, ¿se recuerdan? Sí. Y luego les dije, planteen objetivos específicos. El objetivo general de este protocolo es limitar la propagación del COVID dentro del país en el contexto de inicio de una apertura gradual de fronteras. Reitero, limitar la propagación del COVID-19 dentro del país en el contexto de inicio de una apertura gradual de fronteras. Objetivos específicos. Evitar el ingreso al país de viajeros con síntomas compatibles con COVID-19. Evitar el ingreso al país de viajeros con evidencia de laboratorio de infección por COVID-19. Y ahí colocamos asintomáticos. Muy complicado eso, ¿cierto? Sí. Muy complicado. ¿Qué nos podría verificar, cierto, un paciente asintomático? El PCR. ¿Ah? Eso tienen que tenerlo claro. Paciente asintomático, el PCR igual verifica que tiene el COVID. Evitar el ingreso al país de viajeros que catalogados como contacto estrecho de una persona confirmada con COVID. ¿Ya? Es decir, esa cuestión está clara. Si este individuo viene a vacacionar acá y ha tenido un contacto estrecho con personas que ya han tenido la enfermedad, se trata de evitar, ¿ya? Eh, hay los recuerdos que hace el país a través de lo que es el aeropuerto internacional en Santiago, más o menos son 2-3 horas, ¿ah? Que se tienen que asumir dentro del aeropuerto para verificar todas estas cosas. Oiga, Detectar, profe, yo ayer sí, viajé de Santiago a San Pedro y el ya, counter de LAN a uno lo tiene una pantalla ahora. explíqueme eso, porque no había ido a Santiago. A ver, cuénteme. En los mostradores uno conversa con la niña a través de una pantalla, un computador. En el fondo la niña no está atrás sentada. Ah, no está. No. ¿Y Y cómo es una lo hacen? pantalla Es virtual. Es Sí, virtual. es virtual. Es virtual. Ya, Sí, ya. la niña puede estar en La Serena, no sé, pero se habla por la pantalla. Y además la pantalla tiene, a uno le toma la temperatura. Oiga, ¿y cómo lo hacen con el equipaje? Sí, porque en el fondo hay otra niña que está en la fila, que uno lo ayuda con el equipaje, pero de pagar o algo, uno paga ahí, en el fondo Máquina. es como, En claro, la la máquina. máquina está ahí, sale la etiqueta ahí, uno la tiene que rotular, todo. Ya, ya. ¿Y es más expedito o menos expedito? Yo creo que es menos expedito, porque yo me demoré, no sé, 2 horas. Ay, yo tengo que ir ahora, voy en viaje. No, y 2 ojo, horas. en el cordón sanitario para entrar a San Pedro, ayer me planté 2 horas. Mm. Y estamos hablando de viaje nacional. Imagínense cómo va a Yo ser voy para... saliendo ahora de Santiago a Antofagasta. Mm. Imagínense la gente que viene del extranjero. Mucho más. Sí. Hola, disculpen una consulta. Yo viajé el 23 y todavía no estaba implementado. ¿Es en algunas líneas aéreas solamente? Yo viajé en la TAM.
No sé en qué habrá viajado la chica que habló. Yo viajé en la TAM. Hola. No te puedo creer, entonces Hola, la yo medida viajé en la TAM. ok, es reciente entonces. Por lo menos Porque hasta ayer el ya lunes. estábamos todos hablando con una pantalla. Ok, ya, listo, gracias, tenía esa duda. Pensé que había viajado en otra línea aérea. Gracias. Muchas Ya. gracias. Información para todos nosotros. Muchas gracias. Bien, el marco legal, ya, el marco legal, ustedes tienen que tener claro que lo que nos prioriza a nosotros del punto de vista salud, lo que nos prioriza a nosotros del punto de vista salud, aparte del 594 que se refiere a los lugares de trabajo, es el código sanitario. Ojalá que en algún momento tengan la posibilidad de revisar el código sanitario, revíselo nomás porque es un libraco, no lo va a leer. En su artículo 22 dice, será responsabilidad de la autoridad sanitaria el aislamiento de las personas que padezcan una enfermedad de declaración obligatoria. Recuerden que yo les pedí eso, también se acuerdan cuando hicieron el ODI. ¿Se acuerdan o no? Hagan un listado con aquellas personas que trabajen con ustedes y que sean diabéticos, hipertensos. Si no se acuerdan, Sí. ya. Entonces, miren, estamos hablando casi el mismo idioma. En caso, la cual de preferencia y específicamente en caso de amenaza de epidemia o insuficiencia del aislamiento en domicilio, deberá ser internado en un establecimiento hospitalario o otro local afín. El marco legal habla también del Reglamento Sanitario Internacional, ya que se maneja a través de un decreto que lleva el 230 y está directamente relacionado con el Ministerio de Relaciones Exteriores. Después aparece el decreto número 4 de febrero de 2020 sobre alerta sanitaria por emergencia de salud. Luego de eso aparece la resolución exenta 108 del 27 de febrero. Y en fin, ¿para qué nos vamos a quedar con esto? Recuérdenlo, ¿se acuerdan cuando les hablé del alcance? Sí. Ya, Sí. ¿ven? El sitio y el alcance. Muy bien. Hemos aprendido hartas cosas. Si uno empieza a analizar, esto lo trabajaron así igual. Alcance. El siguiente protocolo va a estar directamente determinado a las acciones para lo que se refiere a los viajeros internacionales, chilenos y extranjeros, y su alcance incluye las siguientes instituciones: el Ministerio, la Policía de Investigaciones, la Seremía de Salud y la concesionaria de aeropuerto. Autorreporte de seguimiento, descripción del proceso. Cuando se realiza la apertura de fronteras, esto va a tener principios, y los principios, gradualidad, seguridad y trazabilidad, integrando el paso a paso descrita en este protocolo. Solo contará con el ingreso de viajeros internacionales a través del aeropuerto Arturo Merino Benítez. Reitero, solo contará con el ingreso de viajeros internacionales a través del aeropuerto Arturo Merino Benítez. Para la correcta implementación de la vigilancia de viajeros se contará con un software a través del cual los viajeros internacionales... Porque ya tengo muchas, voy a dejar allá afuera no me esa cosa. Cuidado con el micrófono. Reitero, a través de los cuales los viajeros internacionales residentes y no residentes deberán autorreportar su estado de salud y la dirección donde se encuentran, hasta por 14 días contados desde la fecha de su ingreso. Reitero, los viajeros internacionales, residentes o no residentes, deberán autorreportar su estado de salud y la dirección donde se van a encontrar hasta por 14 días, contados desde la fecha de su ingreso. Ahora bien, el autorreporte se realizará independientemente si el viajero tiene o no PCR negativa. Reitero,
con PCR negativa, igual es una obligación hacer el autorreporte. Se refiere a la PCR tomada en su país o en Chile. En forma paralela, se va a incorporar a la plataforma C19 un formulario de seguimiento de viajeros, donde va a estar el registro de aquellos viajeros que se autorreportan. Referente a la Seremi de Salud, podrán acceder diariamente a este formulario, con el fin de poder fiscalizar a aquellos viajeros que no se han reportado en las últimas 24 horas o que han generado alerta en el sistema, ya sea por reportar síntomas que pueden ser producto del COVID, por haberse realizado un PCR en Chile o por declarar haber acudido a un servicio de urgencia. Este protocolo no aplica para aquellos viajeros que ingresen por otros puntos de entrada terrestres, marítimos, aéreos de otras regiones, quienes deberán seguir, ¿no es cierto?, la normativa sanitaria vigente. Protocolo de seguimiento de viajeros internacionales. La vigilancia de viajeros internacionales se define según los escenarios del estado de apertura de frontera y con la base a situación epidemiológica de transmisión del virus en cada país de origen. En cada país de origen. En el actual escenario, los viajeros internacionales serán categorizados según su riesgo, dependiendo del nivel de transmisión del COVID-19 en los países visitados en los últimos 14 días. En los últimos 14 días. Primeras 2 semanas, desde el 23 de noviembre al 7 de diciembre inclusive. ¿Por qué colocan fecha? Dice desde el 23 de noviembre al 7 de diciembre inclusive. ¿Porque es como la marcha blanca o no? ¿Que comprende esos días? Más que eso. La fecha de apertura de frontera, 15 días después. Exacto, día 23. Ya, pero ¿por qué colocan la fecha hasta el 7 de Porque diciembre? se cumplen los 14 días de como cuarentena que deberían hacer. Ya, y principalmente porque recuerden de que este virus es activo y que nos podría cambiar la problemática. ¿Ya? Los extranjeros no residentes tendrán que cumplir obligatoriamente una cuarentena de 14 días al llegar a Chile, aunque tengan un PCR negativo. Esto estará vigente por un máximo de 2 semanas a partir del 23 de noviembre. ¿Está claro? Por otra parte, el plan de reapertura mantiene la trazabilidad de los viajeros para identificar brotes a tiempo. Por lo que todos los que ingresan al país quedan en un periodo de vigilancia de viajeros por los 14 días siguientes a su ingreso. En este periodo tendrán que informar diariamente su ubicación y sus condiciones de salud a la autoridad sanitaria a través de un sistema informático que se va a disponer y que se les va a entregar la indicación a ellos. Profe, una consulta, porque ahí se refiere a los extranjeros no residentes. ¿Eso No quiere decir que residentes. le hacen seguimiento porque se puede ir antes de los 14 días de Chile y puede presentar contagios después? O sea, si se va, tuvo 10 días en Chile y después se va y siente síntomas afuera, ¿es por eso? No, en estricto rigor se habla de seguimiento en el país, ¿ya? Si usted tiene menos de 14 días, lo van a seguir 10 días, ¿no? Es eso, ¿ya? Pero por eso le pregunto, porque si él presenta síntomas el día, porque usted la primera clase dijo que los síntomas podían aparecer hasta los 12 días. Sí. Este viejito viene y se va el día 10 y al día 12 presenta síntomas, puede haber contagiado gente acá, pues. Por supuesto, y hay que hacer el seguimiento. Entonces, el seguimiento no se debe perder hasta que se analice 14 días, como lo dice usted. Porque Ya. perfectamente puede contagiar, ¿cierto?, a otras personas. Y aquí dice lo que hemos señalado de no hacerlo a Pero, carrera. profe, Sí. eso va a traer problemas porque de repente tenemos huéspedes que no son muy jóvenes o que no son muy... no le pegan mucho la tecnología y cómo van a estar reportando. Es un código QR que va a estar en el teléfono.
ese es un problema que también se analiza porque aparece gente muy adulta y allí vamos a ver qué es lo que van a hacer, po, pero tiene toda la razón también. ¿Mm? Porque, bueno, en estricto rigor, la muy adulta tampoco debería viajar. Por supuesto, por supuesto. Yo no creo que tengan visitantes de mucha edad ustedes en este periodo, ¿ah? No lo En creo. eso no estoy de acuerdo porque yo tengo edad y tengo bastante edad y viajo prácticamente todos los meses y fuera también. Así que, y viajo con ¿Sí? gente adulta. ¿Sí? Sí, es una broma, pero viajo siempre. Ya, Pero por lo menos me manejo con el tema tecnológico. ya, esa es la gran diferencia, po. Esa es la gran Sí, diferencia, sí, po. lo que pasa es que hay mucha gente que no es el caso, pero igual, o sea, hay mucha gente viajera que no es precisamente gente joven. Sí, Yo he visto acá en el hostal gente de, no sé, 60, 70 años que incluso viajan solos. Obviamente ahora va a ser menos esa situación, pero sí se da. Y se da ya, bastante la gente madura que viaje harto. ya, Ya, Yo ya, tenía era un una perfecto. juego. acotación que me afectaba, lo siento. Una ¿Sí? broma en realidad. No, no, no se preocupe si está bien, pues sí, a mí me interesa que cada uno de ustedes dé su opinión, pues. Sí, lo que yo creo, esa es la pregunta que les voy a realizar. En este periodo, creo que sí ha disminuido la cantidad de gente mayor, ¿o no? No sé, profe, nosotros hemos recibido muy poca gente, Ya. pero quería hacerle una pregunta, disculpe. Lo que pasa es que no entendí para qué se necesita eso del código QR. ¿Es algo que todos Es- tenemos que no, hacer? no, 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 no. Eso lo que quiere implementar un código QR para las personas que vengan al país, ellos. ¿Ya? ¿Ese Y código tiene la información de trazabilidad que ellos traen de otro lugar? ¿Eso? claro, claro. Y la información de seguimiento, pues, les va a llegar un mensaje y todo lo demás. Aparte que los van a estar llamando, los van a estar llamando, ¿ya? Y Pero eso, desde Chile no se genera eso para la gente que va saliendo. Nosotros para la no que tenemos... sale, ¿Mm? no, no, no. Ah, ya. Ha- Hay, Vale. hay mucho, tienen que tener claro que hay mucho vacío porque, por ejemplo, les digo, en la mañana me llamaron de la gente de la apertura de parques en la novena región que ya van a comenzar ahora en diciembre a abrirlos y preguntándome, tampoco yo pude contestar eso porque, por ejemplo, el aforo que se determinó para ellos son de 50 a 60 personas diarias. Sin embargo, ellos reclaman porque dicen, bueno, y los malls y todos esos lugares comerciales, ¿cuánta persona ingresa? Y que también es válido, ¿no? También O es sea, válido. súper válido. 50 personas vienen en un parque, es muy Cincu- poco. eso El mall es de 400. hoy día si tienen la oportunidad, como a las 5 de la tarde en Radio Cooperativa, ahí van a hablar sobre eso. Ya, ojo con eso. Salió ayer en las noticias, un parque en Concepción de 500 hectáreas, pueden entrar Ay, 50 personas y 4 horas, de 1 a 5. Así es. Bien, requisitos de ingreso. Viajeros no residentes en Chile provenientes de países con transmisión comunitaria. Vamos analizando. Viajeros no residentes en Chile provenientes de países con transmisión comunitaria. Eso me deja muy metido. ¿Cuáles son los países con transmisión comunitaria? Se refiere a aquellos países, ¿se acuerda cuando nosotros analizamos el ODI? ¿Se acuerdan? Ujú. Sí. Ya, entonces yo les hablé referente cuando hablé de neumonía comunitaria, les puse un ejemplo, está la neumonía comunitaria cuando afecta a la comunidad en sí. Entonces, cuando traspasa cierta cantidad de personas, eso es una transmisión local o comunitaria. ¿Y ¿Ya? tenemos la lista de países prohibidos, entre comillas? No, no, todavía no. Sí hay algunos que ya de acuerdo a la cantidad de personas que ya están como determinándose que no van a poder ingresar. Por ejemplo, Alemania. hoy ¿Ya? día llegó al millón. Sí, al millón, al millón. ¿Millón de muertos? No, De contagiados. infectados, de infectados. Ah.
Ya, a todos los pasajeros y de todas las edades se les exigirá la presentación de 3 documentos de viajes al momento de abordar el avión, que serán revisados y exigidos por la aerolínea. Estamos hablando de viajeros no residentes provenientes de países con transmisión comunitaria. Deben completar el formulario de declaración jurada de viajeros, que está en el C19, de forma electrónica y hasta 48 horas antes del embarque. Reitero, deben completar el formulario de declaración jurada para viajeros de forma electrónica y hasta 48 horas antes del embarque. En este formulario entregarán información de contactos, antecedentes de salud y de su viaje. Y el viajero acepta el ingreso al periodo de vigilancia de viajeros. La declaración jurada solo podrá ser llenada por viajeros asintomáticos y que no han sido contactos estrechos en casos confirmados de COVID-19. Reitero, no se vayan a confundir ahí, porque recuerde que hay pacientes asintomáticos referente al COVID. Acá no, habla de viajeros que no tienen los síntomas y que no han tenido contacto con el COVID-19, sin confundirse, ¿ah? No asintomáticos referente al COVID-19. Asintomáticos, es decir, que no tienen la enfermedad en sí. ¿Me entienden, cierto? Sí, ahora igual yo puedo mentir todo el rato porque puedo tener a toda mi familia infectada y yo no tener síntomas y digo que no conozco a nadie. Es que ¿Cómo eso es va a salir el grave. gobierno chileno? Es que eso es grave, eso es grave, porque eso es lo que está pasando en Chile igual. O sea, una cantidad grande de chilenos que mienten y dicen que no. Y ustedes lo conocen, ustedes saben bien las preguntas que se realizan en la aduana sanitaria cuando ingresan, por ejemplo, a San Pedro. Debe presentar a la aerolínea antes del embarque y adjuntar a la declaración jurada de viajeros un resultado negativo de un test PCR para SARS. Este debe cumplir las siguientes condiciones. Por ningún motivo podrá tener una antigüedad mayor a 72 horas desde la toma de la muestra hasta la hora de salida del último vuelo con destino final Chile. Reitero, no podrá tener una antigüedad mayor a 72 horas desde la toma de muestra hasta la hora de salida del último vuelo con destino a Chile. Debe haber sido realizado por un laboratorio reconocido por la autoridad sanitaria de la localidad. Debe presentar a la aerolínea antes del embarque y adjuntar la declaración jurada de viajeros un seguro de salud que cubra las prestaciones asociadas al COVID-19 durante su estadía completa en el país, por un monto mínimo de $30.000 de los Estados Unidos de Norteamérica. Reitero, debe presentar un seguro de salud que cubra las prestaciones asociadas al COVID-19 durante su estadía completa en el país, por un monto mínimo de $30.000 de los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Clarito? Sí. Sí, porque si no, también eso va a ser un costo asociado al Estado, ¿ya? Todos quienes ingresan al país tienen que cumplir una cuarentena obligatoria de 14 días desde que ingresan al país. Debe completar durante... ¿Sí? La cuarentena obligatoria, ¿a qué se debe? O sea, no, ¿cómo se realizaría en el fondo si un turista quiere entra a Chile? ¿Cómo tendría que realizar la cuarentena? No, a ver, cuando habla de cuarentena obligatoria se refiere de que, por ejemplo, va a haber un seguimiento durante los 14 días. Lo mismo que estaban hablando. Claro. ¿Ya? Okay. ¿Ya? Entonces se puede mover libremente por el país. Claro, claro. Ya. Salvo de que venga con, ustedes saben, con que ustedes, por eso les vuelvo a reiterar, resulta importantísimo para ustedes, nosotros conversamos la situación de signos y síntomas. Resulta importantísimo ustedes verificar, no vaya a hacer cosa que llegue un extranjero, usted
usted pida la documentación, le hace ingreso y no hace el examen visual de salud. Es muy importante que ustedes realicen el examen visual de salud. ¿Se acuerdan que lo conversamos? ¿Se acuerdan o no? Sí, pues, hay que hacer el examen visual de salud. Pacientes asintomáticos. Deben completar, acá está, pues, deben completar durante 14 días un formulario de autorreporte de síntomas y localización. Reitero, deben completar durante 14 días un formulario de autorreporte de síntomas y localización. Este se realizará completando una encuesta que el viajero diariamente lo va a recibir en su correo electrónico. ¿Ya? Correo Profe, electrónico. yo ¿Sí? recién, yo como viajo de Santiago a Antofagasta, me hicieron llenar eso. Y dice que igual, aunque yo sea mis viajes interregionales, tengo que llegar igual todos los días en cuenta. Sí, sí. Es ¿En buro- serio? Yo he viajado harto a Santiago y nunca me había Pero tocado. hoy día, es porque que yo viajé, empezó, viajé hoy, porque yo había claro, viajado y no me había pasado de Antofagasta para acá, y ahora me salió de aquí para allá. miren, es altamente burocrático, pero hay que hacerlo, ¿ah? Hay que hacerlo. Mm, Voy a yo creo revisar que mi correo porque capaz que me llegó y deben pensar que Porque estoy de muerta hecho con COVID. el permiso interregional no lo saco. Me dice que no lo tengo que sacar, tengo que sacar solo el del COVID. Porque estamos las dos comunas en Sí. fase 3. Sí, yo ayer llené solo el C19. ya. Entonces, cuando uno empieza a analizar estas cosas, se va dando cuenta que en el fondo igual son útiles, entre comillas. Si alguien reporta síntomas compatibles con COVID-19, debe iniciar un autoaislamiento y reportar sus síntomas y esperar el contacto de la autoridad sanitaria. En el caso que los síntomas sean muy importantes, quien reporta debe acudir a un centro asistencial a la brevedad con mascarilla y evitando hacerlo en el uso de transporte público. Vamos a analizar los viajeros no residentes en Chile provenientes de países sin transmisión continua. Ahí se me viene de inmediato qué país está determinado sin transmisión continua. Latinoamericano lo conversamos, pues. Lo conversamos, Uruguay. acuérdense. Uruguay, ¿ya? A todos los pasajeros y de todas las edades se les exigirá la presentación de 3 documentos de viaje al momento de abordar el avión que serán revisados y exigidos por la aerolínea. Debe completar el formulario Declaración Jurada de Viajeros, que está en el C19 de forma electrónica y hasta 48 horas antes del embarque. En este formulario entregarán información de contactos, antecedentes de salud y de su viaje, y el viajero acepta el ingreso al periodo de vigilancia de viajeros. Reitero, el viajero acepta el ingreso al periodo de vigilancia de viajeros. La declaración jurada solo podrá ser llenada por viajeros asintomáticos y que no hayan sido contactos estrechos confirmados de COVID-19. Deben presentar a la aerolínea antes del embarque y adjuntar la declaración jurada de viajeros un resultado negativo de un test PCR para SARS-CoV-2, con el que podrá eximirse de la cuarentena obligatoria. Este resultado negativo del test debe cumplir 2 condiciones. Y las condiciones son las siguientes. Al igual que en el caso anterior, no podrá tener una antigüedad mayor a 72 horas desde la toma de la muestra hasta la hora de salida del último vuelo con destino a Chile, y debe ser realizado por un laboratorio reconocido por la autoridad sanitaria de la localidad. Profe, ¿hay alguna lista de los laboratorios? Sí, bueno, Porque más de algún huésped nos va a preguntar. o sea, en Chile usted ingresa a laboratorios acreditados para PCR y le va a aparecer. Están todos los acreditados a través del Ministerio de Salud, ¿ya? Acá en la provincia del Loa,
En Calama hay varios. Yo les diría casi todos. Me refiero que en el fondo los extranjeros, si van a querer venir, ellos tienen que buscar un laboratorio en su país que esté reconocido por Chile, pues. Claro, claro, eso tienen que tenerlo claro a través de lo que significa la OMS, pero ustedes no se involucren en eso porque solo va a haber la autoridad. ¿Ya? Ustedes No, no. claro, pero si ellos nos preguntan, ¿sabes de qué laboratorio? No sé, ¿no hay una lista? Debería haber una lista del ministerio, pues. ¿De Chile? Sí, Sí, en el sí fondo hay, que el po. ministerio dice cuáles Sí, po. están. No, es que el ministerio acredita laboratorios. Entonces, usted entra al Google y dice laboratorios acreditados para examen PCR en Chile y le van a aparecer todos. ¿Ya? Ojo con eso. Buena pregunta. Ahora, deben presentar a la aerolínea antes del embarque y adjuntar la declaración jurada de viajeros un seguro de salud que cubra las prestaciones asociadas durante su estadía completa en el país y por un monto mínimo de $30.000 de los Estados Unidos de Norteamérica, al igual que el otro caso. Deben completar durante 14 días un formulario de autorreporte y síntomas y localización. Esto se realizará completando una encuesta que el viajero recibe diariamente en su correo electrónico. No hacerlo se aplica el Código Penal del libro del Código Sanitario. Al igual que en el caso anterior, si alguien reporta síntomas compatibles con el COVID-19, debe iniciar un autoaislamiento y reportar sus síntomas referente y el traslado que se debe hacer a lo que significa los entes, los nosocomios, los hospitales. Chilenos y extranjeros residentes en Chile. Las fronteras nunca han estado cerradas para los chilenos y extranjeros residentes. Y estas son las condiciones. Exactamente lo mismo. Completar el formulario de declaración jurada de viajeros a través del C-19 de forma electrónica hasta 48 horas antes del embarque. En este formulario entregarán información de contactos, antecedentes de salud de su viaje y el viajero acepta ingreso al periodo de vigilancia de viajero. Vigilancia de viajero. Al igual que todo el caso anterior, ¿no es cierto? Determinamos que hay que cumplir las dos condicionantes, una antigüedad no mayor de 72 horas. Oye, ojo con esto, se toman 72 horas desde la toma de muestra hasta la hora de salida del último vuelo, porque se tiende a confundir 72 horas desde la toma de muestra hasta que llegue al país, ¿cierto? No es así, hasta la hora de vuelo. Dudas, preguntas, consultas. ¿Claro todo? Sí, profe. Perfecto, perfecto. Ustedes tienen que conocer esto, ¿ah? Tienen que conocerlo, todos ustedes. Y Profesor, una sí, consulta, disculpe. sí, Lo que pasa es que, bueno, en realidad nosotros vamos a tener, se supone, mucho tiempo turistas nacionales, porque ya, con los requisitos que hay, los extranjeros se van a demorar un poquito ¿cómo se llama?, en viajar. O sea, yo pienso eso. ¿Y ya. qué pasa? Estas disposiciones se supone que la cuarentena y todo lo relacionado a lo que está explicando usted, esto está como vigente en esa fecha que dice usted, del 23 de diciembre. Ah, no, me confundí, disculpe. Pero Ya. la acotación era de que, bueno, se van a demorar un poco más en pensar en viajar si tiene que cumplir cuarentena obligatoria. A eso me refería. A ver, no le entiendo la película. La pregunta, a Por ver. ejemplo, si Oye, alguien modo quiere viajar de anécdota, no Brasil. se están demorando Ah, tanto. Ayer yo me vine con 6 brasileros
que venían a San Pedro. Ya, pero De esos vacaciones. brasileños no van a estar 14 días en San Pedro. Se supone que los días que tienen que estar obligatoriamente son 14 días en el país. No, es vigilancia. Vigilancia. Es solamente Vigilancia. Vigilancia ¿Ya? durante 14 días. Si están ya. menos días, ahí muere la vigilancia, pero hay que seguirle hipotéticamente hasta que se trasladen a su país. Porque recuerde que Ya. la OM, pero eso no lo hace usted, pues lo hace la autoridad sanitaria. ¿Ya? Sí, no, sí lo entiendo, pero los 14 días que ellos van a estar, pero ellos, lo que no entiendo, si los 14 días son en el país, y aunque esté en diferentes ciudades, ¿no hay Claro, problema? claro. Perfecto. Es el Ahora sí me país, quedó claro. es el país. Por eso que hay un seguimiento. O sea, si, por ejemplo, llegan 6 extranjeros a San Pedro de Atacama, se tiene que informar diariamente el lugar, po. Sin embargo, si después del séptimo día ellos tienen programado irse, por ejemplo, a Arica, al Ya. terminar sus vacaciones, ellos tienen que informar que están en Arica. Perfecto. ¿Ya? Ya. Ahora sí está súper claro. Muchas gracias. Ya. ¿Hasta ahí alguna duda? No. Recuerden que cuando se habla de código sanitario, tenemos que tener claro que infringir el código, o sea, el código sanitario es gravísimo, ¿ah? Ojo con eso, ¿ya? Por eso que cuando hay un escape, por ejemplo, o un mal control, y ustedes lo han escuchado, eso en la televisión, po, se aplican medidas de acuerdo al código sanitario. Persona que no transite con, por ejemplo, mascarilla, donde hay un grupo grande de personas disfrutando, por ejemplo, de una fiesta, a ellos se les aplica el código sanitario. Importante que vean también, como les decía recién, eso. Se me unió la agüita, vengo al tiro. Se quedó pegado el profe. Fue a buscar agüita. Vale, gracias. Ya, seguimos. Al igual que en el otro grupo, exactamente lo mismo, ¿ya? Ahí vuelve a decir, siempre se determina completando una encuesta de viajero y que usted va a recibir en su correo electrónico. Si alguien reporta síntomas compatibles con el COVID-19, también tenemos que reportar, ¿cierto?, sus síntomas. Y si empiezan a aumentar esto, tenemos que evitar que salgan al transporte público, que usen el transporte público, ¿ya? Una vez en Chile, el movimiento de chilenos y extranjeros entre comunas y regiones se debe respetar las restricciones del plan paso a paso. Entonces, ojo con eso también, porque tengo que tener claro de que el movimiento entre regiones se determinan para las comunas que estén del paso 3 al paso 5, solamente en esas comunas. Profe, ¿pero hay alguien en Chile en paso 5? Nadie. Ya. ¿Y la Pascua, tal vez? No, tampoco. Ya, no hay nadie, no hay ninguna, ya, ningún lugar de Chile que esté en paso 5.
Observe esto, por favor. Aquí tuvimos las 2 semanas, ¿cierto?, determinando el ingreso. Sin embargo, va a aparecer una tercera semana. Luego de las 2 primeras semanas, los viajeros podrán entrar al país con los 3 documentos exigidos y detallados en el punto requisitos de ingreso del presente documento y podrán eximirse de la cuarentena obligatoria. Requisitos de ingresos. Viajeros no residentes en el país. A todos los pasajeros y de todas las edades se le exigirá la presentación de 3 documentos de viaje al momento de abordar el avión, que serán revisados y exigidos por la aerolínea. La declaración jurada de viajeros del C-19, la declaración jurada de viajeros y el resultado negativo de PCR, y debe cumplir las mismas condiciones. Exactamente lo mismo, un seguro. ¿Sabían ustedes el seguro? Pero, profe, entonces en la segunda etapa van a poder entrar los viejitos también, o personas mayores, digamos, los que deberían estar en su casa, ahora le están dando chip libre. Es que en directa relación también se analiza el hecho de no discriminar, poder no discriminar. Ahí se toma vital importancia qué es lo que asume la familia, Claro, se podrán entrar. Pero recuerde, etapa 3, etapa 4, etapa 5. Y aquí nuevamente, de no hacerlo, acarrea sanción sanitaria y penal, ¿cierto?, referente al libro 10º del Código Sanitario. Exactamente lo mismo. Si alguien reporta síntomas compatibles, ¿no es cierto?, se debe autorreportar. Y lo que dijimos, ¿no es cierto?, deberá tener, ¿cierto?, un seguimiento permanente. Chilenos y extranjeros residentes en Chile. Si analizamos, determinamos exactamente lo mismo. Vigilancia de viajeros, recuerden, vigilancia de viajeros. La cuarentena obligatoria. Exactamente lo mismo. Si usted lo ve así, exactamente lo mismo. María José, ¿usted dijo de que había estado 2 horas en la aduana de San Pedro? ¿O alguien de ustedes fue? María José. ¿Está la María José? No está. La pillé. ¿Por qué los que son de San Pedro, que hay mucha afluencia o qué pasó? Mucho Chiquillos, trabajo, profe. Mucho trabajo. ya, pero Pero con respecto a, por lo menos nosotros, estamos remodelando, hay mucho trabajo. No hemos abierto aún, pero ocupa mucho tiempo en muchos detalles. Entonces estamos un poco atrasados y eso nos obliga a dar harto tiempo al todo el trabajo de reparaciones, de muchas ya, cosas. sí, pero Por lo no, menos pero yo me refería a otra cosa, porque ¿por qué tantas horas en lo que significa la aduana sanitaria de San Pedro? A eso me refiero principalmente. ya, ya. Y los que han salido de San Pedro, o sea, los que han llegado a San Pedro, que hay mucha gente, mucho movimiento, ¿qué pasa? Yo por lo Profesor, menos salí un poco como a la parte de la feria que fui de carrerita y hay bastantes vehículos particulares.
Ya, relacionado. Entonces, es típico que los fines de semana llega gente de la región a pasar el fin sí. de semana en San Pedro. Entonces, he visto movimiento, sobre todo los fines de semana. El fin de semana fui a Chiuchío, impresionante, impresionante. Claro. Y ahora, como les digo, fui de carrerita a la feria, había bastantes vehículos y gente como que viene a pasar el fin de semana. Sí, pues ya estamos viernes ya, Sí. estamos viernes. Mm. Ya. Bueno, eso es bueno para ustedes también. Al igual, tendríamos que determinar un autoaislamiento, ¿ya? Y reportar los síntomas. Aquí tenemos que tener claro que tenemos que situarnos en qué paso estamos, ¿no es cierto? Y según la autoridad sanitaria es la que determina los pasos. Gracias a Dios no hemos retrocedido. Yo esperaba que pudiésemos pasar hoy día, ayer a lo que era el paso 4, pero dice que los niveles de trazabilidad y también del país están demostrando de que el virus sigue expandiéndose. Entonces vamos a tener que esperar. Ojalá que la próxima semana pudiésemos avanzar al paso 4. Profesor, una consulta respecto a eso. ¿Quiénes determinan en qué fase están? Porque, por ejemplo, acá en San Pedro nosotros nunca tuvimos cuarentena, tuvimos ¿Ya? en fase 2 harto tiempo y ahora estamos en fase 3 mucho rato. Y se supone que por las cifras que han entregado de acá del CEFAM no hay contagio. Hace ¿Ya? harto rato que las cifras que se entregan 0, 1 tal vez, pero hace rato que estamos y nosotros estamos en fase 3 ya hace bastante tiempo. La autoridad del Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud determina el momento de pasar a otras fases, pero como le digo, la trazabilidad del país determina de que hay lugares que están siendo atacados en forma activa. Se analiza el punto de vista local, regional y nacional. Entonces ahí tiene que darse algunos parámetros para poder pasar a la próxima etapa. Ellos determinan, ya Ah, el ministerio, el ministro de pero Salud. bajo un informe, por ejemplo, de acá la municipalidad o algo tienen que entregar informes para ver cómo determina la autoridad sanitaria. La autoridad sanitaria en sí es un ente aparte. La autoridad sanitaria recibe informes diarios de, por ejemplo, el servicio de salud que tienen ustedes allí, que ha de entregarse al ministerio. Entonces ellos van determinando. Ah, ya, gracias, profesor. Ya el municipio determina en forma específica las medidas o los recursos como para, pero aquí el máximo poder lo tiene la autoridad sanitaria. Su ente de salud tiene que entregar, por eso que cada caso relacionado con COVID, la gente, los médicos encargados tienen que hacer un tremendo protocolo, ¿ya? Prioritarias de la institución. La PDI. eh, el funcionario de la PDI en forma eventual podrá chequear que los viajeros hayan pasado por el control sanitario de la punta de entrada, del punto de entrada, y revisar que los viajeros internacionales cuenten con la documentación exigida al momento del ingreso. En caso de que un viajero no tenga la documentación, se le podrá impedir el ingreso del país y de inmediato se regresará al país de origen. Si el viajero declara estar con síntomas en el momento de su ingreso, el controlador de PDI informará a sus superiores para activar el protocolo de respuestas COVID-19 vigente. Esa es la función de la PDI.
El Centro Nacional de Enlace descargará diariamente desde la aplicación que yo les decía el estado de seguimiento de los viajeros y revisará el estado revisado por las seremías de salud de cada región, accediendo al formulario disponible C19. Ahora bien, tiene que elaborar un informe semanal del estado de seguimiento de los viajeros reportados por la Seremía de Salud. En caso de confirmarse un caso de un viajero al CNE, el CNE informará a las autoridades nacionales y enviará la notificación al punto focal del Reglamento Sanitario Internacional del país de origen del viajero. Reitero, en caso de confirmarse un COVID positivo de un viajero, ¿no es cierto? La autoridad nacional notificará el punto focal referente a la gente que trabaja en su país de origen. Es por eso que hay dos tipos de reglamentos sanitarios, chiquillos, que está determinado por la OMS. Un código sanitario local y un código sanitario internacional. En caso de que se confirme, ¿cierto?, un COVID-19 en un viajero internacional, la CNE se encargará de solicitar a la línea aérea las listas de pasajeros para ubicar a los contactos y la deriva a la seremía respectiva para la realización de la investigación de contacto. Aquí hay una ventaja porque se puede hacer una trazabilidad. Se puede hacer una trazabilidad porque la línea aérea tiene, ¿cierto?, el listado de los pasajeros, tiene teléfono y demás. Entonces, esa es una ventaja que se tiene. Sí, de hecho, profe, en el 619, cuando uno toma un avión, pregunta el número de asiento. Perfecto, perfecto. Seremi de Salud. La Seremi de Salud. ¿Qué es lo que significa Seremi? Servicio Regional Ministerial. Ya. Para detectar la Seremi de Salud es el responsable técnico de realizar el seguimiento de viajeros para detectar a quienes, no cumplan adecuadamente con el autorreporte de su estado de salud y ubicación, y a los viajeros que reporten síntomas, se realicen un test PCR o consulten un servicio de urgencia. Las empresas concesionarias dispondrán los espacios para la ubicación de mensajes de comunicación de riesgos, que pueda estar dado por audios de cuñas informativas que se reproduzcan cada cierto tiempo en los terminales de pasajeros. Yo no he tenido la ocasión de viajar este último tiempo. ¿Los que han viajado están haciendo eso? Los que han viajado... Por lo menos en Arturo Merino Benítez, sí. Sí, a eso me refiero, ¿sí? En Calama, no mucho. Ya. Residencias sanitarias. Todos los viajeros que deban realizar cuarentena podrán realizarla en el domicilio de registro en la declaración jurada o una residencia sanitaria. Incluso es más, aparece el número de teléfono al cual tienen que llamar para hacer los trámites de ingreso. Sin embargo, para eso, este documento incluso le indica a usted, ¿cierto? El protocolo de residencia sanitaria se encuentra disponible a través de un PDF
que se llama Protocolo de Residencia Sanitaria. Profesor, ¿Mm? porque igual acá donde decir que hablan de nuevo de cuarentena, que la cuarentena que conocemos nosotros, igual da como para que uno se confunda con lo que estábamos hablando anteriormente respecto a los extranjeros que también tienen que realizar cuarentena, pero que en el fondo se puede, que la cuarentena es solamente informar. Seguimiento, analícelo así mejor, seguimiento. Pero utilizan cuarentena para las dos. Claro, en el fondo ahí hay un problema, pues, ¿ya? Pero para que lo tengan claro ustedes, para que no se confundan. Ya. O sea, cuarentena aplicaría para los extranjeros que vienen de los países más complicados. Exactamente, o sea, si viene de un país en extremo complicado, por supuesto que va a aplicar una cuarentena. Y eso va a ser una joda, porque ¿de qué país viene? Ah, pero es que la semana pasada estaba mal, pero ahora está bien, no lo han actualizado. Sí, bueno, en el fondo, cuando se determina la autoridad que se supone que va a hacer, cuando se determina, por ejemplo, ya el ingreso y ellos realizan la declaración, se supone que eso llega previo a Chile. Entonces ahí es donde hay que tener cuidado suficiente. Y aquí tenemos, ¿no es cierto?, un cuadro, ¿cierto?, referente a todo lo que vivimos. Por ejemplo, si uno analiza acá, mantiene cuarentena o harto reporte, si está con si está con síntomas de COVID, recuerde que dijimos que había que hacer una autoevaluación y evaluación por la seremía. En caso de que existan síntomas intensos. En este caso, vamos a decir que este individuo, los 14 días asintomáticos, va a haber alta con seguimiento. ¿Se entiende? O sea, si yo tengo, referente a la pregunta, si yo tengo un individuo referente a esta problemática que hay síntomas y demás, la cuarentena se ha de cumplir. Sin embargo, al lado, ustedes verifiquen con seguimiento. ¿Dudas hasta allí? Aquí sale más claro, veámoslo al tiro. Un minutito y seguimos. Ya, lo que pasa es que es impresionante la cantidad y una residencia sanitaria acá en Calama llena, pero llena de venezolanos. Preocupante la situación. Me estaban haciendo una pregunta en relación a algunos sintomatologías. Pero es que igual los pobres viven hacinados. No. Sí, así como me decía un amigo, imagínate, ellos llegan acá y ¿cómo estará ese país en sí? Que llegan acá, incluso están mejor acá.
Apiñado y todo está mejor acá. Ah, lo malo que empiezan las problemáticas para nosotros como país también. Ya, todas las ciudades con carpas y demás, con venezolanos. Ya, vamos a ver este esquema de resumen de... Oiga, ¿y a San Pedro han llegado venezolanos o no? Hay re poco. Poco. Ya. Esquema que resume el flujo de datos para generar alertas por no cumplimiento del seguimiento de viajeros o por la aparición de síntomas sugerentes de COVID-19. Tenemos la declaración jurada. Ahí es lo que les decía yo, escáner QR, ingreso al país con escáner QR. Y activa seguimiento. El extranjero ha de tener una PCR negativa. El chileno o extranjero residente ha de tener una PCR negativa. Y dice sin PCR. ¿A qué se refiere sin PCR? ¿Por qué decimos negativo y dice chileno o extranjero residente sin PCR? Porque puede hacer la cuarentena en el lugar directo, por Santiago. Perfecto. Muy bien, perfecto. Ya. Entonces, el seguimiento de 1 al día 14 es diario. Reitero, es diario. Donde se va a autorreportar vía correo electrónico y no genera alerta al día 14, puede haber un egreso. ¿Egreso de qué? Dice egreso. ¿Egreso de qué? De la fiscalización Muy bien, por de parte de la Seremía. vigilancia. De vigilancia, reitero, de vigilancia. Bien, María José, de vigilancia. Perdón, el grupo me debe odiar. Diariamente el viajero autorreporta vía correo y dijimos, si entre el día 1 y día 14 no reporta por 48 horas vuelvo a reiterar, si no se reporta por 48 horas, va a generar alerta para seguimiento personalizado. Ahí tiene que recalcarse que estén en forma permanente dando su informe diario. Profe, ¿por qué se deciden que son 48 horas y no un día, 24 horas? Decisión de la autoridad, no, ahí no. Yo igual pensaba de que no me parece lógico 48 horas, pero la autoridad dijo eso. Es que tal vez deben tener poca gente fiscalizando, entonces... Yo creo que por ahí va. Y acá en San Pedro por lo menos hay mala señal, si van a Natales igual. Yo creo que por ahí va, porque en realidad el sistema de salud está en extremo colapsado. La gente que trabaja con el COVID está tremendamente colapsada, porque son muy pocos. Entonces, debería haber más gente. Ahora. Después del curso que nos contraten a nosotros, estamos peritos. Sí, en realidad yo creo que ustedes van a tener mucho más conocimiento que muchos fiscalizadores. ¿Estamos claros hasta allí? Entonces, reitero nuevamente, ¿ya? Después de los 14 días, si se reporta y no hay generación de alerta por posible contagio, se le da el egreso. Ahora, la localización, los signos y síntomas, el servicio de urgencia y la que toma de examen PCR va a generar un seguimiento de viajero, ¿ya? Y donde se va a ir analizando un score de riesgo BD. Es como una especie de protocolo donde se va a ir verificando el estado. Ahora, el seguimiento va a estar directamente relacionado con el cruce del laboratorio y la notificación. Y ahí va a haber una aplicación de área de score de riesgo, BD. Es decir, en este caso debería tomarse el examen PCR, notificación de sospechoso, ¿ya?
vuelvo a reiterar, si en 48 horas no se reporta el individuo, de inmediato la autoridad lo va a determinar como evaluación y va a notificar como caso sospechoso. Reitero, y va a notificar como caso sospechoso. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? De inmediato se va a seguir. ¿Dudas, preguntas, consultas? Profe, disculpe, yo tengo que cortar porque estoy llegando al aeropuerto y tengo que hacer la sanitaria. Ya, Cortar vaya, sanitaria. vaya. Ahí les cuento cómo me va. Ya, Buen la vuelo. próxima Ya, haga caso. gracias. Que te vaya Chao. bien. Chau, chau. ¿Dudas hasta allí? Preguntas. Entonces, haciendo un resumen de esto, que usted tiene que conocerlo bien, reitero, haciendo un resumen de esto, en forma clara y precisa, vamos a decir de que referente a esto, ¿no es cierto? Tienen que tener claro que todo lo regula el Código Sanitario, que es el marco legal principal que tenemos, y no olvidar que hay un Código Sanitario local y un Código Sanitario mundial a través de la OMS. Y este es el alcance, por favor. Estas son las únicas personas que pueden a usted realizar el control. La Policía de Investigaciones, la Seremía de Salud, la oficina a través del Ministerio de Salud, que también lo hacen ellos, y la Seremía más la concesionaria del aeropuerto. Y esto no lo pueden olvidar. O sea, aquí toma una vital importancia el paso a paso. Recuerde que aquí lo que siempre se ha buscado es trazabilidad. O sea, una de las cosas positivas que hizo el Estado de Chile es la toma de trazabilidad permanente. Uno de los países latinoamericanos que más PCR ha hecho es Chile. ¿Cuál es el país americano que menos PCR ha hecho? Bolivia. Bolivia. No sé, ese país va incluso la cantidad, la trazabilidad que han realizado los bolivianos, nefasta. Por eso se dice que se podrían triplicar en el fondo la cantidad de muertos informados por Bolivia, se podrían triplicar. Ya. Entonces está claro los puntos a seguir. Vamos a decir, toma vital importancia, ¿no es cierto?, las primeras 2 semanas. Recuerde, después del día 14, el día 14 de seguimiento, si no ha presentado ningún problema, se determinará como un alta. ¿Ya? En el fondo es eso, un alta de seguimiento. Ya la autoridad lo va a dejar tranquilo, ¿no es cierto?, porque supone que ya no va a ser afectado, sin perjuicio de que yo durante ese periodo pasado los 14 días me pueda, por ejemplo, infectar en Chile. Eso no se puede perder de vista también. Y ahí es cuando yo tengo que informar. Entonces, ¿cuántas semanas? 2 semanas, ¿se acuerdan? ¿Sí? Sí, profe. Ya. Tener claro, periodo de vigilancia de viajeros, 14 días. Información obligatoria, ubicación y las condiciones de salud. Recuerde que esto tiene sanción penal referente al Código Sanitario. Transmisión local o comunitaria, ¿no es cierto? Es cuando ya el agente COVID se ha determinado y está provocando un daño en la comunidad. Hoy día estaba escuchando a Piñera cuántas, dice que tienen aseguradas 5 millones de vacunas y que deberían vacunar en forma gratuita a 13 millones de eso.
¿Usted todavía le cree a Piñera? Es lo que dice. Ya, entonces, recuerden que cumple una vital importancia y esa cuestión también les dije que les quede claro, son 72 horas, pero no de ingreso del PCR de ingreso al país, sino que 72 horas desde que toma el vuelo. Tener claro de que deben llegar con un seguro mínimo equivalente a $30.000. El autoaislamiento, por favor, hay un problema de conciencia de cada uno de nosotros. Debería autoaislarse el individuo. Recuerda de que, sin confundir, estamos hablando de lo que se refiere al ingreso a través del aeropuerto internacional. Hablamos de países sin transmisión comunitaria, ¿no es cierto? Que ahí hay una diferencia notable. Dudas, preguntas, consultas hasta allí. Comentarios referente a este protocolo. Comentarios referente a este protocolo. ¿Ni un comentario? Positivo, negativo. ¿Les gustó o no les gustó? Silencio profundo. Mucho silencio. Silencio profundo. A ver, en mi opinión personal, faltan algunas cosas, pero creo que no es un mal protocolo, ¿ah? Porque en el fondo, lo que conversábamos con su compañero, acá también hay otra problemática que es la posibilidad de ingresos. Pues entonces, de otra forma no se podría controlar. Ahora, el problema es que tenemos que tener claro que, imagínense, hubiesen abierto todos los aeropuertos de Chile para la gente, los aeropuertos que reciban pasajeros internacionales. No, ahí no habría tenido mucho resultado el asunto. Ahora, tampoco sabemos si esto va a tener resultados, si eso está claro, porque este protocolo se está aplicando recién nomás, po. Entonces, vuelvo a reiterar, acá va a tomar vital importancia principalmente el comportamiento y el dar aviso en caso de, ¿ah? Y lo he conversado, se ha visto muchas personas, gente con un nivel de estudio alto que ha tenido y me han dicho, ¿sabes qué? No, perdí el gusto, perdí el olfato, pero ¿sabes qué? Nada más, así que ya pasó ya. El hecho de decir ya pasó ya, claro, a lo mejor ya va a quedar inmune por un tiempo, pero aquí lo que más se busca es la trazabilidad. Si se pierde la trazabilidad, chiquillas, chiquillos, estamos perdidos. Hay que mantener la trazabilidad, porque si no, ahí sí que vamos a estar hablando de otras cosas. Perdida la trazabilidad, difícil controlar al corona. Dudas, preguntas, consultas. ¿Cómo lo encuentran? A ver su opinión personal. Nada. No, mi opinión personal es que este curso igual a nosotros, bueno, en mi posición no ha servido harto porque había harta información que desconocía y que en la medida que va pasando y avanzando el curso vamos teniendo mayor retroalimentación y eso ha sido bueno. En el caso mío me ha ayudado mucho y agradezco ese compromiso que tiene usted y el tiempo que se dedica también a que todos lo entendamos. Se agradece. Gracias. Y referente al protocolo, ¿qué le parece este protocolo? El protocolo, bueno, en realidad aquí vamos a depender mucho del compromiso que tengan las personas que vienen ingresando al país, porque ellos son los que de alguna forma tienen que reportar todos los días su posición, dónde están sus síntomas. En realidad nosotros vamos a depender más de los síntomas y de
de lo que podamos observar y de la información que nos puedan entregar ellos. Perfecto. En el fondo es eso. O sea, nosotros estamos viendo el protocolo en sí para que usted tenga conocimiento cómo va a ser la situación de las personas que vengan, porque ellos van a manejar todo esto. Pero como usted dice aquí, vamos a depender mucho del comportamiento del turista, por ejemplo. El resto, ¿qué opina? Nada. Ya. Bueno, ese es el protocolo entonces que hemos analizado, ¿ya? Tienen que tenerlo claro, me interesa, ¿no es cierto?, lo que se refiere, ya ustedes tienen claro cómo va a ser el seguimiento de parte de la autoridad, durante cuántos días, cuándo se supone que se va a dejar de seguir, cuáles son la documentación que se le pide para el ingreso, cómo va a ser la trazabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que usted tiene que saber, nada más, ¿ya? Es importante que ustedes que van a estar indirectamente ligados, ¿no es cierto?, a lo que significa el ingreso de extranjeros, conozcan todo este procedimiento. Uno tiene que tener las bases como para. ¿No hay dudas? No, profe. Perfecto. Seguimos con esto entonces. ¿Se acuerdan que analizamos al coordinador, la disponibilidad de recursos, el registro de acciones? ¿Se acuerdan? Capacitaciones, funciones, ¿se acuerdan? Sí. Ya. ¿El resto se recuerda? Sí, profe. Ya, perfecto. Sí, profe. Ya. Medidas relativas al lugar. Esto no lo alcanzamos a ver, parece, ¿cierto? No. No. Previo a la reapertura, se deberá realizar una limpieza y desinfección exhaustiva del establecimiento, siguiendo las orientaciones para el proceso de limpieza y desinfección de espacios de uso público y lugares de trabajo indicados en el protocolo, reitero, en el protocolo de limpieza y desinfección de ambientes COVID-19 del Ministerio de Salud. Se recomienda que la desinfección sea de carácter periódico y cada vez que se estime que sea necesario, además de realizar una ventilación natural al momento de la limpieza y desinfección del establecimiento, asegurando la renovación de aire según sea la superficie o el aire suficiente, perdón, en el establecimiento. Una vez funcionando, tenemos que analizar lo siguiente: respeto a la entrada y salidas. Disponer de zonas segregadas de entrada y salidas con señalética visible a distancia. Establecer en las entradas y salidas mecanismos de desinfección de manos, alcohol y de zapatos por medios de peludios. Restringir la cantidad de acceso disponible y solo dejar habilitados los accesos principales. Eso lo vimos. Respecto a los establecimientos, el número de cliente y turista deberá respetar siempre reglas de aforo que aseguren la distancia social obligatoria. Organizar mesas y sillas y escritorios de forma que se pueda cumplir con el debido distanciamiento social entre personas. Se recomienda marcar en el piso el espacio a considerar entre los clientes, turistas, en los distintos lugares para evitar aglomeraciones. Disponer de lavamanos y o alcohol gel para uso de los clientes, turistas como de los trabajadores. Evitar el intercambio de material impreso
que faciliten la transmisión. Debe siempre reforzarse la comunicación de las medidas básicas de prevención sanitaria. Respecto a la limpieza y desinfección general, la administración deberá definir, implementar y controlar un plan de limpieza, desinfección y sanitización, extremando las medidas de limpieza, llevando a cabo una limpieza y desinfección exhaustiva del establecimiento, siguiendo las orientaciones para el proceso de limpieza y desinfección que va a estar dado en el protocolo de limpieza y desinfección de ambientes COVID-19. Rutina de limpieza y desinfección diaria antes de la apertura. Rutina de limpieza y desinfección para mobiliario, elementos decorativos y otros objetos del establecimiento como equipo visual, podium en auditorio, etc. Limpieza especial en zonas de alto contacto, botoneras, manillas de mamparas, pasamanos, mostradores, barras, manillas de puerta, muebles, lavado, suelos, teléfono. Ojo con eso, ya. Ojo con eso. En muestras de COVID, donde se ha hecho la muestra sacando en lugares específicos, se realiza a través de una mota con algodón y se saca la muestra donde más se ha encontrado, ¿saben dónde es? En los botones que determinan el control de un ascensor. Ustedes saben por qué, pues, ¿cierto? Porque toda la gente toca ese botón para subir o bajar. Por eso también se recomienda no tener un contacto directo en relación a los botones del ascensor, las manillas de las puertas. Ojo con eso también. Profe, ¿ese documento usted lo podría mandar, el que está leyendo? Sí, se los envío. ¿Ya? ¿Dudas hasta allí? Lavar manteles y servilletas, ropa de trabajo, a más, ya yo se lo he explicado en muchas ocasiones, de 60 grados Celsius. A más de 60 grados Celsius. Y mantener los espacios ventilados adecuadamente. Para las tareas de limpieza, hacer uso de guantes de vinilo. Ya, en caso de uso de guantes de látex, se recomienda que sea sobre un guante de algodón. Implementar especialmente las siguientes recomendaciones de limpieza y desinfección de superficies. Utilizar desinfectante, también se los dije, certificados con lo que generalmente opera el establecimiento. Y utilizar sistema de higienización profesional en caso de no contar con productos certificados o una higienización profesional. Utilizar siempre dilución recién preparada. Utilizar siempre dilución recién preparada para conseguir las concentraciones recomendadas a partir de desinfecciones comerciales. Desinfectante cloro comercial de 50 gramos por litros. Añadir 25 de cloro en 1 litro de agua. Reitero, el desinfectante cloro comercial de 50 gramos por litros, añadir 25 milímetros de cloro en 1 litro de agua. Desinfectante comercial de 40 gramos por litro, añadir 30 ml de cloro en 1 litro de agua, como por ejemplo una cucharada sopera, que equivale a 15 ml, es decir, 2. En superficies que no se puedan utilizar cloro, se podrá utilizar etanol al 70%. Hasta allí, dudas, preguntas, consultas. Si usted se da cuenta, tiene todo referente a lo que se refiere y lo explica muy fácilmente en lo que se refiere a desinfección. Como yo también les dije desde el inicio, el cloro es un elemento que destruye en forma inmediata al corona.
Dudas, preguntas, consultas. Bien, si no hay dudas, preguntas, consultas, vamos a llegar hasta aquí. La próxima clase seguimos con esto. No olviden tratar de echarle un vistacito a las cosas que yo le he dicho, por ejemplo, el código sanitario y demás. Difícil porque todos están trabajando, ocupados, etcétera, etcétera. Bien, pues si no hay preguntas, no hay respuestas. Que tengan un buen fin de semana. Un abrazo a todos. Gracias, profe, igual. Gracias, profe, Chao, igualmente. cuídense. Ya, Un abrazo, chao. profe.